qué fresquita y rica. Ahí va, chavales. Bueno, otra faenita aquí en el terreno. Vamos a seguir reformando la casetita esta. Bueno, ayer ya estuvimos aquí ya liados. Si no, desde de noche ya nos tuvimos que ir a casa. Ahora veis las imágenes, esto lo desmonté. Bueno, os explico con la cámara, os enseño todo lo que hice ayer. Mirad, está aquí la yumita, resguardándose del calor, pero en breve se va a tener que ir, ya lo veréis. Bueno, cuento, aquí ya desmonté lo que es las placas solares, desmonté, ya saqué todo lo que tenía aquí, todos los chimes fuera, desmonté también lo que fueron los palos estos de sujeción de la asfáltica, que mirad cómo ha quedado todo podrido. Esto habrá que ponerlo todo nuevo. Mirad, todo esto es podrido. Quité la tela asfáltica fuera, que eso también tendré que comprar otra nueva, aunque esa hay algunos trocitos que sirven, le compraré otra nueva si tiene más refuerzo. Y ahora lo que vamos a hacer hoy, la faenita de hoy, vamos a empezar a desmontar todo el tejado este, vamos a desmontar todo el tejadito y vamos a empezar a aislar las paredes. Mira que ya fui a la tienda, compré el aislante este, que esto es polvo de eso de pica pica, no sé, no me acuerdo cómo se llama, que esto con el calor que hace hay que ponerse ropa, ¿lo veis? Tenéis que poner ropa de manga larga, gafas y mascarilla me voy a poner yo y guantes, muy importante, porque luego si como toque esto la piel un poquito, mirad que sea así un poquito, a ver si lo vemos con el sol, vamos a poner por el otro lado, para que hagáis una idea, a ver si lo habéis visto en algún lado. Seguro que sí, porque esto es lo que antiguamente se aislaba, no había otra cosa. Esto pica un montón, chavales, por eso de la protección que te pone ahí, muy importante que lo pongáis, si manipuláis estas cosas, importante, porque esto luego, como no pongáis, no hagáis caso de lo que dice y las instrucciones de poneros esto largo, los guantes, la ropa esa larga, os tiráis una semana con picores, os lo aseguro que os tiráis una semana con picores, no hagáis los chulitos ni los valientes y hacer caso a las instrucciones estas de precaución y todo lo que os dice lo que tenéis que poneros, porque es muy importante, chavales. Y luego el panel esto, que esto es, creo que se llama yeso cartón, no sé, algo, no sé cómo se llama, que esto va a ser lo que van a ser las paredes de la casetita, ¿vale? A ver si no da tiempo a hacer todo eso hoy, lo tengo que hacer, el vídeo este, la faenita de hoy, lo que quiero hacer es eso, desmontar todo el tejado, pegarle una buena lijar todas las paredes por dentro, que mirad ya todo con el tiempo se está cogiendo este negror, mirad. Todo ese negror, todo eso hay que limpiarlo bien, lo voy a lijar todo, pegarle todo, una buena lijadita a todo y luego barnizarlo. Y una vez que ya esté todo barnizado, vamos a empezar a poner los aislantes ese y los paneles. ¿Por qué voy a quitar el tejado? Aparte que los paneles estos son más altos y no me apetece cortarlos, no es que no me apetezca cortarlos, sino que yo la caseta esta, cuando yo empecé a montarla, la he montado el tejado por lo menos 2 o 3 veces. Porque yo lo quería de una manera, lo quería más alto, porque mirad el tejado. Es que casi un poco más no, es que si me pongo de puntillas me doy, chavales, mirad. Entonces mi idea de ahora, ya que lo voy a desmontar, tengo madera de sobra ahí, donde tengo la madera, voy a hacer el techo un poquito más alto. Y todo lo que me falte madera, lo voy a ir poniendo de las maderas que tengo yo ahí. Así ya los paneles son de 2 metros, se me subirá un poquito más el tejado el tejado de la caseta y un poquito mejor. Porque es que ya os digo, es que mira, es que pues pongo de puntilla y me doy. Así que nada, esa es la faenita que vamos a hacer hoy. Y espero que os guste, chavales. Lo de siempre, que siempre se os olvida. Suscribiros, darle al like, activarme la campanita. Y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores por el apoyo que me dais. Y dejadme comentarios, que así aprendemos todo, yo os contesto. Y lo que voy haciendo aquí, para que lo hagáis vosotros también, si no lo sabéis. Yo, sobre mis ideas que voy haciendo aquí, dejadme en los comentarios cosas que yo respondo encantado, chavales. Bueno, lo dicho, venga, ya tengo la ropa de faena puesta, yo ya vengo ya con la ropa de faena ya puesta, chavales. Venga, pues al lío del pío, chavales, vámonos.
tochita, me voy a morir, no la tengo más grande. Bueno, poquito a poco, chavales. Ya estamos aquí barnizando y protegiendo la madera. La brocha que tengo, no tengo más grande. Me voy a tirar aquí, madre mía, 2 horas para hacer esto. A ver si busco otra solución. Por el momento voy haciendo esto y voy pensando. A ver si puedo hacer otra cosa más rápida. A ver qué se me ocurre, chavales. Vale, pues seguimos, ya hemos descansado, también hemos comido, hemos pegado aquí un bocadito para seguir. Y nada, os comento una cosita que voy a cambiar los planes otra vez, que os he dicho antes de que íbamos a hacer la fanita de este vídeo, las paredes y lo que es el aislamiento. Vamos a cambiar porque he mirado el tiempo y van a dar lluvias para 2 o 3 días y no quiero que se moje lo que es el cartón papel, el yeso cartón, perdón. Y a lo mejor si se moja con la lluvia o algo, pues se puede estropear. Entonces lo que vamos a hacer es, hemos cambiado todo y vamos a empezar a hacer el tejado. ¿Vale? Ya tengo aquí la medida esta. Mirad, he presentado una con esta maderita aquí. Y ya con esta medida vamos a ir poniendo los tejados como antes, pero más alto. Y vamos a poner primero el tejado y vamos a hacer bien apañado. Porque ya he dicho que en 2 o 3 días va a llover y no quiero que se me moje eso, porque eso ya sabes que es yeso con yeso cartón y eso yo creo que se va a estropear. Así que nada, chavales, lo siento mucho y cambiamos de faena. Venga, pues vamos a seguir. Bueno, chavales, pues ahora sí ya que ya no me doy. Ya he hecho un tejado ya más alto. En condiciones. Coño, que antes entraba por la puerta y nada más que tenía que estar ahí abajándome y me iba a salir al final chepa, chavales, de tanto bajarme para entrar. Pues nada, ya se nos ha hecho de noche, ya nos hemos liado aquí todo el día y nos vamos a descansar. Así que nada, nos vemos mañana. Vosotros, que para vosotros será ahora mismo. Venga, hasta mañana y pasad buena noche, chavales. Hasta luego.
Bueno, chavales, otro día más. Ahora mismo se está yendo mi mujer por la comida, que acabamos de llegar. Vamos a comer y nos vamos a ir de aquí. Y así os voy a enseñar cómo vamos. Ayer por la noche nos quedamos terminándolo, porque os dije que no íbamos ya, pero al salir, no sé, pasó algo entre yo y mi mujer, nos quedamos así los dos mirando y me dijo, nene, ¿nos acabamos? Y nena, ¿nos acabamos? Venga, va, pues vamos a acabarlo. Y al final, mirad, chavales, os lo enseño como lo que hicimos la noche, que lo dejamos todo, mirad. Todo terminado, ya visteis ayer también como por la noche, ¿verdad? Por la noche lo enseño aquí por el día, mejor que sea mejor. ¿Veis? Vamos pillando ya más color, ya tengo ya las maderas estas puestas. Estas maderas es las que venían con la caseta. Lo que pasa que yo la he puesto por el otro lado. Ya os dije que la he levantado el tejado, mirad el aspecto que tiene ahora, miradme a mí, cómo se ve ahora, ahora ya no me doy, un tejado más alto. Hombre, ya es una cosa normal, chavales, un tejado tan bajito. Es una caseta, pues, era una caseta que la compré era para un cobertizo. Porque yo creo que era más para poner garaje, ponía una foto de un todoterreno, pero yo con la altura que tenía, no sé yo sí que habría que un todoterreno, porque ya os digo, una altura yo me pegaba ahí, yo mido 1,80, 1,82 y no sé, no me cuadran mucho las medidas, pero bueno, yo ya lo he hecho más alto, ahora sí que cabería un todoterreno perfectamente. Y nada, chavales, a seguir, estamos siguiendo poniendo el tejado, que hay nubes. Yo creo que vamos a terminar de poner el tejado y va a llover, porque llevamos aquí 2 o 3 días con nubes, pero no acaba de llover, yo una gotita tal y nos está aguantando ahí el tiempo para que terminemos y nos está metiendo caña aquí. Venga, daros prisa a terminar el tejado, que ahora mismo estoy lloviendo, así que vamos a terminar, a ver si esta tarde podemos terminar ya el tejado, poner un tejadito de estos de plástico que compré nuevo. Mirad, chavales, fui a la tienda y compré esto para ponerlo, es que es igual como el que tengo en la pérgola. También le vamos a poner aislante en el tejado, porque esto es un rollo de 40 metros, ¿vale? Me va a llegar para poner las paredes y le vamos a poner arriba también el tejado. Vamos a hacer una pequeña cámara, que no sé si será más o menos así. Cuanto más cámara dejéis, chavales, va a ser mejor, porque así el calentor se va a quedar ahí y no va a bajar. Yo de momento, con la altura que tengo aquí, le voy a dejar un cachito así, ¿vale? Algo hará poner el aislante este. Y así que nada, a comer, vamos a esperar que venga mi mujer con la comida, comemos y ya os enseño ya cómo terminamos, así terminamos por fin el tejado. Y ya que caiga una buena chupa de agua, porque hace falta, chavales. Que hace una calor y están todos los árboles secos y necesitan agua, chavales. Venga, pues espero que os guste la siguiente faenita que vamos a hacer. ...29, 81, 15... ¿Veis? Esta es la tabla. Estas son las tablas que estaban. ¿Veis? Que las he tenido que cortar y las vamos a reciclar para hacer los embellecedores que estamos haciendo ahí. Aquí no tiramos nada, chavales. ¿Veis? Que ya estaban todas con malas, todas podridas y con malas. ¿Veis? Las que podemos aprovechar, las aprovechamos, hacemos los embellecedores esos que estamos haciendo, y las que no, pues las tiramos a la basura o la aprovechamos para que esté buena, bien, si no, a la basura. Y hemos tenido que ir a la tienda a comprar más. ¿Veis? Hemos ido a comprar más porque ya os digo que había unas cuantas que estaban podridas, no estaba bien hecho el tejado, entraban goteras. Y al final, pues eso, hemos comprado, creo que eran 4 de estas y la hemos tenido que unir, que ahora luego lo enseñaré ahí. Bueno, es muy parecida, son un color más amarillo, este más blanca, pero bueno, luego cuando se pinte todo no se va a notar, chavales. Así que nada, con las que tenemos, que hemos cortado, que estas están, ¿veis? Están bastante bien, no las vamos a tirar, vamos a hacer lo que es el embellecedor. Marcamos. Primero lo que es el gordo, es el 29, eran 29 centímetros. Marcamos ahí, eran 81 y medio de largo, marcamos aquí, y ahora aquí teníamos que contar 15, que era el ancho del pequeñito, para hacer aquí una, ahora lo veréis, una línea, ¿veis?
Ahora cogemos de aquí, que está con el 82, cogemos esta línea de 15, cogemos una regla improvisada que tengo yo aquí de madera, ponemos esa línea ahí y esa línea de aquí y marcamos. ¿Veis? Marcamos ahí y sale esa línea. Ahora la cortamos ahí y ya tenemos el otro embellecedor. Lo vamos a cortar, chavales. Tenemos aislado ahí las pumacas. Bueno, chavales, pues por fin se pone a llover, está cayendo algunas gotitas. Nosotros vamos a continuar porque esto es lluvia de estas tropicales y es que vienen frías, me caen las gotas y es que vienen fresquitas, chavales. Bueno, vamos a la segunda parte. Bueno, la segunda parte al otro lado de aquí del tejado, chavales. Venga, que nos queda ya poquito. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Chavales, va a quedar de lujo. A ver si ponerlo así. Voy a ponerlo así. A ver cómo se lo pongo a esto. Si no me va a tocar ponerlo así. Eso, lo pondré así. Y luego pues iré cortando cachos ahí. Luego no preocuparos porque eso luego le pondremos silicona por alrededor para que no entre agua. Hay también arandelas de goma, pero bueno, como yo tengo ahí 2 potes de silicona que he comprado
Luego a cada tornillo le pondré silicona para que ya se quede eso hermetizado y no entre agua, chavales. Así que ya me queda una para terminar este lado y ya el siguiente y ya los dejamos ya terminados, chavales. Venga, por el último empujón. Bueno, chavales, pues ya tenemos otra farita hecha. Habéis visto que le he puesto silicona blanca, es que no tenía transparente la blanca. Así que ahora cuando veáis la imagen del dron, ya termina el tejado, veréis parches blancos, pero bueno, a mí eso me da igual. Si vosotros lo queréis hacer con silicona transparente o las gomitas que os he dicho, pues para que no se vean esos parches que vais a ver ahora, pero a mí el tejado está bien protegido, no va a entrar agua, así que eso a mí me da igual. Me iba a comprar 2 botes más de silicona teniendo los que tenía aquí. Así que nada, chavales, lo de siempre, suscribiros, darle al like, activarme la campanita, muy importante, compartirme los vídeos y nada, y hasta la siguiente farita, chavales. Venga, nos vemos, que paséis un buen día y hasta la próxima.